Entonces, nosotros podemos controlar los tres parámetros globales desde aquí. Por supuesto que a cada luminaria, cada lámpara podría indicarle su intensidad, pero en la paleta photorendering controlaríamos los parámetros generales. Posteriormente, existe un efecto que es efecto de modelo blanco. Lo hemos mostrado anteriormente, es muy interesante porque es como si hiciéramos una maqueta para verlo de una forma conceptual sin preocuparme en un inicio por las texturas, los colores y nada más ver un poco la volumetría. Incluso si yo le indico que quiero usar el efecto de modelo blanco, voy a hacer una vista previa, veamos cómo quedaría el render final, totalmente blanco, ¿ok? Que de hecho, en esta sesión vamos a ver un ejercicio interesante aprovechando las bondades del programa y utilizando las novedades de ArchiCAD 20 como el administrador de propiedades o las sobreescrituras gráficas para hacer un render donde únicamente resaltemos algún elemento en particular. Por ejemplo, en lugar de ver toda la escena con colores propios, yo quisiera resaltar la lámpara, el plafón, el frutero y que todo lo demás permanezca en blanco. Eso para darle un toque ahí un poco diferente y más artístico, ¿ok? Para eso sirve el efecto de modelo blanco. Esto aplica de forma general y si usamos las opciones novedades de ArchiCAD 20, entonces podemos hacerlo de una forma sencilla y libre. Posteriormente encontraremos la pestaña de entorno, donde podemos indicar el tipo de cielo. Si no queremos ningún cielo, el cielo físico, que podemos seleccionar algunos de los climas predefinidos, o algún cielo HDRI, que para ello utilizaríamos las imágenes HDRI, que la misma iluminación viene desde la imagen, ¿ok? Podemos indicar si queremos utilizar la posición del sol, como en mi ventana 3D de ArchiCAD, o si queremos seleccionar alguna fecha, lugar y hora específicos. Y finalmente nosotros podemos seleccionar si queremos que en lugar del cielo se vea algún color en específico o alguna imagen que carguemos desde el exterior, desde alguna otra carpeta. Entonces, muchos nos han preguntado cómo poder hacerlo, porque aunque aquí activen algún color o alguna imagen, no se visualiza en el render. Entonces, precisamente aquí veremos esos tips que más nos han preguntado para ver cómo se pueden resolver. Bien, vamos a empezar con un primer ejercicio sin modificar nada, viendo cómo está actualmente mi render, ¿ok? Entonces yo puedo simplemente acomodar una perspectiva y si yo quisiera generar la escena completa, puedo darle un botón derecho sin seleccionar nada para generar la proyección del fotorender. O bien pueden utilizar el marco de selección si solo quieren ver cómo se va a ver esta luminaria, por ejemplo, trazan el marco de selección y con el mismo botón derecho ahora aparece la opción renderizar la región del marco de selección y cortar, ¿ok? Entonces voy a generar un render completo para ir comparando los avances y los cambios que vayamos haciendo. Voy a hacer un primer render. En la parte inferior me va a aparecer el porcentaje, el tamaño de la imagen. Aquí me dice que se está generando un render de 640 por 480 píxeles y también me va a indicar el tiempo de renderizado actual. Algo muy bueno aquí en ArchiCAD es que mientras el render se ejecuta, lo está haciendo en segundo plano. Eso quiere decir que yo puedo continuar trabajando sobre mi modelo, modificando elementos de la planta desde el modelo y el render se está ejecutando en segundo plano. Aquí vemos en la barra de pestañas el porcentaje y vemos en un color azul cómo va avanzando este render. ¿Ok? En cualquier momento yo podría ir viendo el avance y aquí vemos cómo está configurada esta escena inicial. Si yo veo mi paleta de photo rendering, voy a ver en definiciones de render general que como es una escena
nocturna únicamente está usando lámparas y algún efecto de neón, en este caso para que parezca que están prendidas estas lámparas. Entonces el sol está al 0%, las lámparas están en un 90% y la iluminación de las superficies está en un 100%. Y aquí viene una de las primeras preguntas que nos han hecho. ¿Por qué a mi superficie yo le cambio el canal de reflexión o reflectancia, como se maneja en esta última versión, pero no lo veo reflejado en el render? Vamos a ver la ventana 3D. Y algo que le va a dar realismo a nuestros renders, lo principal, además de la iluminación, es que utilicemos superficies profesionales. Si yo entro a la ventana de superficies, van a encontrar el motor de Cine Render y el motor OpenGL interno, que es como lo vemos en la ventana 3D, con una configuración básica para la ventana 3D. Si yo cambio mi motor a Cine Render, entonces veo todas las capas que yo puedo modificar. Entonces, por ejemplo, aquí viene el parámetro de luminancia. Si yo activo luminancia, entonces vemos cómo cambia como un efecto de neón. Añadido a la luminancia, si yo añado el de resplandor, podemos jugar con la fuerza, por ejemplo, en un 100%, un 50%, y ya le da un efecto de halo de luz, por así decirlo, ¿no? Entonces, a cada una de las superficies que nosotros tengamos, podemos controlarle el color, alguna textura y todos estos canales de las texturas profesionales como difusión, luminancia, transparencia, reflectancia, entorno, niebla, relieve o ruido, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo está configurada el material en el cual previamente yo le había dado la reflectancia. En este color gris, yo quiero aparentar un material que tenga reflexión, entonces voy a revisar cuál es mi superficie. Tiene asignada la de plástico color, pero vemos en la imagen previa, en la vista previa de esta superficie, que sí tiene asignada la reflectancia. Si yo lo desactivo, así casi es como lo estoy viendo en el render, como mate en lugar de brilloso. Pero quiero que tenga efecto esta reflectancia, ¿por qué no lo estoy viendo en el render? Ok, es aquí cuando tenemos que empezar a fijarnos en las definiciones detalladas de mi paleta de fotorendering. Este repaso que hicimos fue cuando queremos hacer un render básico, que empezamos seleccionando una escena de las que ya vienen preconfiguradas, si es una escena interior, exterior, diurna, nocturna, modelo blanco, HDR, etc. Entonces, esto les va a ahorrar mucho tiempo para simplemente seleccionar la escena y a partir de ahí generar el render en lugar de configurar todo desde un principio. Y cuando yo activo definiciones detalladas y hago más grande mi ventana, incluso verán que aparecen más opciones. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, podemos modificar el detalle de todos los elementos que estoy viendo en el render. Entonces, por ejemplo, actualmente está utilizando un renderizado físico de acuerdo a la escena, y esto funciona como una cámara física, una cámara profesional que me permite cambiar valores como profundidad de campo, valor ISO, exposición, velocidad de disparo, apertura del diafragma, etc. ¿Ok? Entonces, al final de mis definiciones detalladas voy a encontrar opciones generales que aplican para todo el render. Es decir, aunque yo a cada una de las superficies le haya asignado un valor de transparencia, si aquí está desactivado, entonces para todas las superficies se desactiva de forma global. Esto igual puede ser conveniente cuando estamos en una etapa inicial del render y queremos ahorrarnos tiempo, pero ya cuando saquemos un render final, sí va a ser recomendable que activemos estos parámetros detallados. Entonces, en este caso en particular, mi render se ve opaco en el material gris, porque vemos que en opciones generales el umbral de rayos está en un 30%, ¿ok? Entonces aquí sería recomendable bajar el valor. Por ejemplo, si yo lo bajo al 3%,
puede que mi render tarde un poco más, pero voy a generar nuevamente un render para hacer la comparativa, simplemente por haber cambiado el parámetro de umbral del rayo, umbral rayos, ¿ok? Voy a generar el render y vamos a hacer la comparativa entre el anterior, donde el material gris se ve oscuro, aunque la superficie sí tenga asignada el canal de reflexión o reflectancia. Entonces, es importante que una vez que pasemos la parte de renders básicos, nos metamos a ver cómo funcionan estos parámetros generales que tienen mucha lógica, ¿no? Son ajustes de luz, sombras, entorno, todo lo que tenga que ver con efectos, iluminación global, los parámetros de la cámara física y opciones generales que podemos activar o desactivar en cualquier momento. También en cualquiera de estas opciones, si no saben a qué se refieren, es muy fácil que le den botón derecho ayuda y ya los manda a la ayuda de ArchiCAD para ver exactamente a qué se refiere, por ejemplo, profundidad de rayos. Entonces, si alguna vez les pasó donde tenían muchas superficies de vidrio y probablemente las primeras dos capas sí se veían transparentes, pero después de la segunda capa ya se veía un color totalmente negro, entonces quiere decir que este valor era muy bajo, el de profundidad de reflexión. Si yo aumento el valor de profundidad de reflexión, entonces estoy añadiendo las capas entre un material y otro. Entonces, si este lo aumento hasta 15, por ejemplo, significa que podría haber hasta 7 capas de vidrio, ¿ok? Entonces, ya vemos, aunque todavía no ha terminado de generar el render, ya vemos cómo se ve claramente la reflexión del material. Entonces, si se dieron cuenta, ni siquiera fue un parámetro que le cambié a la superficie, sino a las definiciones detalladas de mi render. Voy a mostrar el render anterior. El render anterior tenía asignado un umbral del 30% y por lo tanto vean cómo se ve mate este render. Y voy a colocarme sobre el nuevo render. Veamos cómo la superficie sigue igual, pero el parámetro ya hace que le dé mucho más realismo. No solo en este material, veamos la superficie color blanco, veamos los vidrios del mobiliario. En todo esto aparecen muy opacos y al cambiar el umbral de rayos le da un mucho mayor realismo, ¿ok? Entonces son de los pequeños tips que podemos ir tomando en cuenta al momento de generar nuestros renders. Si se dan cuenta, sí cambia bastante, únicamente por un parámetro que probablemente lo estábamos buscando en las superficies. ¿Ok? Otro ejemplo típico que llega a pasar es cuando queremos poner algún fondo. Me voy a ir a mi ventana 3D y en esta ventana 3D no tenemos en este modelo más que esta cocina, ¿ok? Si yo hago un render desde el tipo de proyección, puedo cambiar mi ángulo. Si yo genero aquí un render, seguramente se va a ver el cielo. Pero ¿qué pasa si me están pidiendo la imagen con un fondo totalmente blanco o totalmente negro? ¿Cómo poder darle ese color al render, sea una escena interior, una escena exterior, etcétera? Si yo entro nuevamente a mi paleta de photo rendering y genero un render, así como está, voy a ver seguramente el cielo físico. Y si tiene activado, por ejemplo, en cielo físico, detalles, vemos que en los detalles, dependiendo la ubicación de la perspectiva y del lugar, se podrían ver luna, estrellas, planetas, y demás, ¿no? Entonces veo como en el render ya me está dando esta vista previa de las estrellas. Ahora, quiero generar el render con el fondo totalmente blanco o totalmente negro para yo poder reemplazarlo fácilmente en Photoshop o en alguna otra aplicación, ¿no? Por ejemplo, simplemente
para que todos mis renders tengan un mismo fondo y le dé una mejor calidad a mis imágenes. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el color que queramos que se muestre en el fondo. En lugar de ninguno, puedo seleccionar que quiero un color uniforme, lo mismo arriba que abajo, porque si no se dividiría la parte superior de la inferior, y puedo decirle el color. Entonces ahorita está asignado el blanco. Si yo selecciono un color negro, ojo, ustedes pensarían que ya por haber seleccionado el fondo, si yo genero un nuevo render, entonces ya se va a ver con el fondo negro. Pero para no implicar cuánto me tardó este render, 1 minuto, puedo seleccionar simplemente una parte del render y renderizar la región del marco. Entonces yo ya le indiqué en mi paleta de photo rendering que quería un fondo negro. Y cuando se hace el render, sigo viéndolo con el fondo del cielo de acuerdo a la hora. Es de noche, se ven las estrellas. ¿Por qué no me está respetando el fondo? Ok, entonces ahí lo que vamos a hacer en la paleta de photo rendering, definiciones detalladas, es entrar a los ajustes, en este caso, con qué estamos trabajando, con el entorno, y con el entorno estamos usando un cielo físico, pero ¿cómo se compone ese cielo físico? Tenemos la pestaña de composición y esta visibilidad del cielo, luminancia, reflexión y refracción. Entonces, aquí le estoy diciendo que se va a ver el cielo físico que yo asigné previamente. Por lo tanto, si yo desactivo la visibilidad del cielo y hago nuevamente un render, entonces al ocultar el cielo físico, simplemente no me muestra las nubes o estrellas que pudieran haber y me va a dejar el fondo que yo asigné previamente. Eso es bueno porque no estamos implicando ningún ajuste de luz diferente. Es decir, aunque sea una escena diurna, exterior, si nosotros ocultamos el sol, la escena se va a hacer totalmente oscura. Pero si quiero un render con su respectiva iluminación, pero un fondo de diferente color, es cuando desactivamos la visibilidad del cielo en definiciones detalladas y asignamos un color de fondo. Entonces ya claramente se ve, aunque todavía no termine de generar el render, en el anterior se veía el cielo con las estrellas, dependiendo la hora y la ubicación, pero al desactivar este botón y asignar un color, entonces ya le puedo dar un color totalmente uniforme. Ok, ya terminó mi render, también tardó 1 minuto con 7 segundos. Es algo también muy bueno de ArchiCAD, ¿no? La velocidad con la que me está generando estos renders. Entonces, sean diurnas, interiores, exteriores, al desactivar este botón, podemos nosotros configurar alguna imagen o podemos configurar algún color personalizado. Que esa era otra de las preguntas típicas. Por ejemplo, yo me quiero ahora colocar en el interior de la escena. Y me gustaría aparentar que esto es una cocina que se encuentra en un edificio muy alto y quiero ver la vista a toda la ciudad de noche, ¿no? Entonces yo en el escritorio tengo alguna imagen que podemos usar, puede ser por ejemplo alguna imagen de noche de algún lugar. Esa es la imagen que quiero ver a través de mi ventana. ¿Cómo poder lograrlo? Pues podrían decir, ok, fácilmente, porque yo ya sé que en fondo, en lugar de usar un color o ninguno, puedo usar alguna imagen. Entonces simplemente le puedo decir cargar una imagen desde diálogo de archivo, selecciono la imagen, puede ser JPG, PNG, TIFF, etc. Y le digo abrir. Y ya le digo ok. Aquí nosotros podemos ajustarla, escalarla o personalizar. En este caso la escala. Aquí va a quedar de acuerdo a toda mi perspectiva. ¿Ok?
Pero, ojo, nuevamente podrían pensar que como ya coloqué la imagen en fondo y como en definiciones detalladas ya no se ve el cielo, entonces ya va a salir la imagen desde mi escena interior. Pero, sorpresa, no se los voy a decir, mejor veámoslo. Voy a renderizar una región y yo también en un principio esperaba que se viera la imagen de fondo, pero vamos a ver el resultado. Lo bueno es que ya vieron que no tarda mucho y como es simplemente una sección, realmente no va a implicar mucho tiempo hacer esta prueba. Entonces acuérdense que cuando trabajamos en pruebas pueden seleccionar un tamaño pequeño como el de ahora y hasta que estén seguros de la calidad de las superficies e iluminación, entonces sí pueden pasar a un render más grande. Entonces, resultado, ¿qué pasó? Ya le desactivé la visibilidad del cielo, ya puse mi imagen como fondo. ¿Por qué no estoy viendo esa escena genial de una ciudad de noche? Bueno, eso es por un parámetro más que tenemos que desactivar. En este caso, como estamos desde un interior y estamos queriendo visualizar a través de una superficie de cristal, aquí el parámetro que nos está afectando sería la refracción. Por lo tanto, voy a desactivar la refracción del cielo, igual en composición del cielo físico del entorno. En cualquier momento ya puedo detener mi render, al final ya vi cuál era el resultado. Y entonces esa misma región la voy a renderizar. Lo único que cambió entonces fue desactivé el parámetro de refracción. Y vamos a ver perdón, el resultado. Mientras se genera el render, vámonos adentrando al siguiente tema que comenté. Cómo poder usar las propiedades de ArchiCAD 20 y las sobreescrituras gráficas para únicamente resaltar algún elemento en particular y que todo lo demás permanezca como el efecto de modelo blanco. Ok, para ello lo primero que tenemos que hacer es una sobreescritura gráfica. ¿Están de acuerdo? Con la sobreescritura gráfica yo puedo asignar el criterio y decir todo lo que cumple con este criterio va a estar de color y todo lo que no cumple con este criterio va a estar de color blanco. ¿Ok? Sería una regla tan sencilla como esa. Ahora sí ya estamos viendo, todavía no termina el render, pero ya vemos el resultado. Aquí está la imagen que yo coloqué como fondo, aparentando que estoy de noche en la ciudad desde un piso alto, ¿no? Por supuesto habría que escoger la mejor perspectiva, la mejor imagen. Escogí un ejercicio rápido, pero si estamos de día podemos ponerle simplemente la imagen de un parque, de el jardín, la ciudad, etcétera. Entonces así puedo darle un buen efecto sin tener que modelar el contexto. Simplemente quiero ver lo que hay a través de la ventana. Ojo que si estamos en una escena exterior, no necesitaríamos desactivar la refracción del cielo, porque en el exterior se vería el fondo como tal. Esto solo aplicó porque estamos en un interior viendo a través de una superficie de cristal, ¿ok? Entonces no siempre lo tienen que activar. Ya vemos claramente la diferencia entre el cielo y la imagen que yo acabo de asignar, ¿ok? Entonces son pequeños tips, pero que al final estoy seguro que les serán de mucha utilidad. Muy bien, ahora sí, vamos a generar el render blanco, donde únicamente resaltemos algún objeto en particular. Voy a regresar a la escena y a la perspectiva inicial, que las podemos ir guardando. Por ejemplo, esta escena que ya tiene configurada el botón desactivado de visibilidad, refracción, algún fondo, y en cualquier momento puedo guardarlo como una nueva vista. ¿Ok? Le digo guardar nueva vista, le podemos dar un nombre, interior, noche o
La ventana tiene una imagen de edificios, etcétera, cualquier nombre que queramos. Entonces, si yo le doy clic a mi ventana de inicio, en la ventana de inicio, si yo hago una vista previa, no se va a ver ni la imagen por los parámetros que teníamos activados. Se ve claramente en la vista previa. Y si le doy doble clic a ventana de edificios y hago su vista previa, entonces cambia la perspectiva y cambia la imagen que nosotros veríamos de fondo, ¿ok? Cualquier cambio que vayamos haciendo en nuestra escena, podemos guardarla como vistas. Esta va a respetar la perspectiva y todos los parámetros que hayamos modificado, ¿ok? Entonces, regresando a la vista inicial, ¿cómo hacer para que únicamente en esta ventana el plafón de madera y la lámpara permanezcan de color, o el piso y el plafón? Vamos a hacer un ejercicio ahorita solo con la madera. Estaría en el piso y el plafón. Eso es lo que queremos de color, y todo lo demás lo queremos como un render blanco. Solo quiero resaltar esa superficie para ver si sí les gusta a mi cliente y me la compran, etc. Entonces, voy a apoyarme con una propiedad. Voy a generar un nuevo grupo que van a ser todos los parámetros relacionados con render. Y dentro de este grupo voy a generar una propiedad para elementos de color. En un tipo de dato, como solo me interesa un sí o un no, puedo escoger el tipo de dato verdadero o falso. Y por default, esté asignado el valor de falso. ¿Ok? Ahora ya está mi propiedad. Y como viene por default falso, si yo selecciono algún elemento y entro a sus definiciones de categorías y propiedades, viene la propiedad de color con un valor falso. Entonces, lo único que sigue es generar la sobrescritura gráfica. Voy a entrar a las combinaciones de sobrescrituras gráficas, generar uno que se llama render blanco color, genero una nueva regla que se va a llamar, por ejemplo, elementos de color, y en esta nueva regla, elementos de color, voy a decirle que todos los elementos cuyo valor color es falso, entonces van a tener una superficie y podemos seleccionar cualquier color blanco que tengamos. Por ejemplo, lo que tiene asignado a lo demás, a la pared, sería un yeso, ¿no? Todo lo que cumpla con el valor de la propiedad render en falso, entonces se va a pintar de color blanco. Le voy a dar OK, añado mi regla de elementos color a esta sobrescritura gráfica y le digo OK. Ahora, algunos objetos no están en color blanco porque si yo entro a sus definiciones en categorías y propiedades, probablemente fueron objetos importados o modelados en alguna versión anterior, entonces no reconoce cuál es la clasificación del elemento. Por lo tanto, al no tener una clasificación, no aparece la propiedad de render o elementos blanco. Lo único que tengo que hacer es seleccionar todos los objetos y decirle que todos mis objetos, por ejemplo, seleccionando este al final, todos mis objetos van a tener una clasificación de mobiliario. Y al estar asignado como mobiliario, entonces me aparecen ya todas las propiedades relevantes en el administrador de propiedades de acuerdo a su disponibilidad. Ahora sí, toda mi escena aparece en un modelo blanco y en cualquier momento puedo decirle sin sobrescrituras para que se vea el render totalmente en color, o una sobrescritura de render blanco/color. Por lo tanto, tan sencillo como si yo escojo el plafón y el piso, les digo que su valor en color es verdadero, entonces estos son los únicos elementos que permanecen en color. Porque como no cumplen con la regla que dice que lo que tenga asignado falso va a estar en blanco, si yo selecciono también para resaltar el frutero y le digo que es verdadero, entonces permanece en color. Y ya, con esto puedo generar un render de la escena completa
y veríamos cómo tal cual lo que yo estoy viendo en mi ventana 3D es lo mismo que se va a traducir para el render. En el render todos los elementos van a estar en color blanco, a excepción del plafón, la madera y el frutero que contiene las naranjas. Entonces, aunque no haya terminado de generar el render, yo ya veo claramente el efecto que vamos a lograr. Entonces, es muy útil cuando combinamos todas esas herramientas de ArchiCAD para lograr efectos como este. Probablemente alguien no se imaginaba que las propiedades o metadatos me iban a ser relevantes para un render, o la sobreescritura gráfica sabemos que es para visualización, pero el punto es encontrar estos pequeños tips como ahora. Cómo combinar una sobreescritura gráfica dando una regla a partir de propiedades y traduciendo eso a mi render. Entonces ya terminó el render, dice que terminó con 1 minuto, 4 segundos, es un render de 800 por 600, incluso ya es un tamaño más grande porque es el que tenía guardada la vista de inicio. Y entonces ya vemos claramente que lo mismo que yo estaba viendo en la ventana 3D es el efecto que voy a lograr al final en mi render. Y es un truco tan simple como usar esa propiedad. Si yo en este momento a cualquier elemento le digo que su valor es verdadero en lugar de falso, en ese instante cambia a sus colores propios y así podemos resaltar el elemento. Ahora, cuando yo le hago zoom, si se dan cuenta al render que sí está en color, me está dando un efecto muy bueno y muy interesante en la copa. Ok, voy a desactivar las sobreescrituras. Puedo cambiar un poco mi perspectiva, hacer zoom a estos elementos. Y entonces únicamente quiero un close-up, por así decirlo, de la copa para ver este material y cómo podemos guardarlo. Voy a renderizar únicamente esa región que abarca la copa y probablemente eso sea algo que llegue a costar más trabajo y que nos han compartido. Oye, es que no me sale la superficie de vidrio, de cristal para un objeto, para una copa y se ve muy irreal. Entonces, ahorita veremos el efecto que estamos logrando con esta superficie y la mejor noticia para todos ustedes es que no van a tener que configurar la superficie. Esta va a estar disponible de forma gratuita para todos los usuarios que tengan su ArchiPlus vigente o su contrato de SSA vigente. Lo van a poder descargar de forma gratuita. ¿Cómo? Muy sencillo, cuando ustedes instalan el último hotfix de ArchiCAD de la versión 20, que es el 5025, cuando ustedes instalan el update o hotfix 5025, desde el menú opciones les va a aparecer un nuevo botón que se llama contenido ArchiPlus diagonal SSA. Cuando ustedes entran, ArchiCAD va a detectar si su ArchiPlus está vigente y de ser así, entonces los va a llevar a una página donde van a poder descargar contenido gratuito para su ArchiPlus. Entonces, si ustedes se van a la pestaña de Cine Render, aquí van a encontrar, por ejemplo, es la misma superficie utilizada para el vidrio y la misma superficie utilizada para los muebles, simplemente con un modelo diferente, pero desde aquí ustedes van a poder descargar todas las superficies que conforman esta escena, por ejemplo, el refri, el cristal de la copa, la cerámica, este material brilloso y la escena, que la escena es la que ya tiene configurada estos parámetros para que la reflexión se vea como se está configurando desde la superficie, para que se vea el brillo del objeto, resplandor, etcétera. Todos los elementos que están viendo aquí, ustedes van a poder descargar de forma gratuita si tienen su ArchiPlus o SSA vigente desde esta página. Nuevamente, ¿cómo? Desde ArchiCAD, cuando instalan el hotfix o el update 5025, desde el menú opciones se van a contenido ArchiPlus, diagonal SSA, los va a llevar a la página general
y desde aquí se desplazan a CineRender, donde van a poder descargar esta superficie ya previamente configurada y también van a poder descargar un catálogo de superficies premium que tiene más de 500 superficies listas para usar en CineRender. Entonces, se los recomiendo que instalen el update y si tienen su contrato vigente, van a poder generar renders con esta calidad. Vean el realismo que tiene la copa con el cristal y lo van a poder utilizar directamente en sus renders. Muy bien, el último tip que les quiero compartir en esta sesión es el renderizado, el modo de renderizado. Actualmente estamos utilizando un renderizado físico. Aquí viene utilizar renderizado físico, está activado, estamos usando la cámara física y dentro de esas opciones vamos a encontrar justamente opciones del renderizador físico. Aquí estamos trabajando con un muestreador adaptable y existe una opción muy interesante que se las recomiendo que la empiecen a usar. ¿Por qué? Porque si ustedes escogen un render de una calidad muy alta, con muchas reflexiones, muchas superficies, la resolución también es muy alta, y ponen un render, pero tienen una entrega probablemente en 4 horas, ustedes no saben si en 4 horas va a terminar o no va a terminar ese render. Y saben que cuando se está generando el render, empieza a hacerlo en pedacitos y me va dejando cuadros negros. Entonces, aunque yo en 4 horas quiera terminar mi render, no lo puedo entregar con esos cuadros negros. Entonces, el truco ahí es que en el muestreador yo lo puedo cambiar a progresivo y aquí puedo decirle, ¿sabes qué? Tengo únicamente tantos minutos disponibles, hazme lo mejor que puedas en estos minutos. O, por ejemplo, está la opción de un render infinito, modo progresivo infinito. Eso quiere decir que el render no va a terminar hasta que yo le diga el botón de terminar. Esto es bueno porque igual yo no le estoy configurando calidad súper alta. Automáticamente, conforme va pasando el tiempo, va aumentando la calidad del render. Pero desde un inicio me va haciendo las capas muy rápidas para lograr tener una muy buena calidad. Vamos a verlo en práctica. Simplemente cambié el muestreador a progresivo, modo infinito, y puedo hacer el render de 800 por 600. Acomodo simplemente la perspectiva que me interesa y listo. Quiero generar el render. La primera capa puede que sea la más tardada, ¿no? Pero aún así me la genera muy rápido y conforme vaya pasando el tiempo me va a ir haciendo todas estas capas, pero de forma uniforme. No me lo va a ir haciendo por cuadritos, sino capas enteras de mi render. Entonces, si yo voy a comer y no sé cuánto tiempo voy a tener, puedo dejar haciendo el render en modo infinito. Ya cuando regrese de comer, dio lo mejor que pudo mi computadora, lo detengo. Pero veamos cómo ahorita lleva apenas 40 segundos, pero en 40 segundos por lo menos yo ya veo cómo va a estar el render. Y entonces en cualquier momento puedo decirle archivo, guardar como, y ya selecciono el formato JPG, PNG. Este es mi render de 40 segundos y lo voy a guardar en el escritorio. Y el render se sigue ejecutando y va a ser, como su nombre lo dice, de una forma infinita hasta que yo lo detenga. Esto es bueno también porque poco a poco me va a ir disminuyendo el ruido, mejora parámetros como radiosidad, las reflexiones. Bueno, que de hecho como empecé en la escena inicial, acuérdense que el parámetro estaba en 30 en lugar de 3%, pero como no ha tardado puede detenerlo y volverlo a aplicar. Entonces, ese fue el botón de detener. Hasta que no se detiene, no deja de generar el render. Voy a hacerlo con el umbral en un 3%, como lo habíamos mencionado en un principio, y estoy haciendo nuevamente el
modo progresivo, infinito. Igual a los 40 segundos puedo detener, el anterior de 40 segundos ya lo voy a borrar y voy a hacer la comparativa de 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos y así. Mi computadora va a ir aumentando la calidad del render hasta que yo lo detenga, sin necesidad de previamente haber configurado lo de calidad alta. Muy bien, pues listo. Esto ha sido todo en el webinar del día de hoy, en lo que pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Voy a dejar generando este render infinito para que podamos ir viendo las diferencias. Entonces, adelante, vamos a tomar unos 5 o 10 minutos para preguntas y respuestas. Si gustan, pueden escribirlas en el panel y yo las voy leyendo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Pasemos a las preguntas. Ok, me preguntan que cuál es la diferencia entre la cámara física y la otra. Bueno, existe el renderizado normal, que el renderizado normal no está tomando en cuenta todos los parámetros de una cámara física o una cámara profesional. O sea, la cámara física es esa que nosotros podemos modificar las escenas, la apertura, velocidad, etcétera. Entonces, realmente su nombre lo dice. El renderizado normal no podemos llegar a este nivel, simplemente es una escena ya preconfigurada, hacemos el render y no podemos aumentar el valor de exposición o el valor de profundidad de campo, etc. ¿Cómo se logra la iluminación indirecta de los cajillos? Bueno, realmente puede ser una fuente de luz que tú alargas o puede ser un elemento constructivo, un pedazo, una parte de una losa, un forjado, que a esa losa tú le asignas una superficie de neón. ¿Cómo asignar o cómo generar la superficie de neón? Pueden generar, más bien pueden empezar con una que ya viene hecha. Si entran a las superficies, pueden decir quiero generar una nueva desde el catálogo, y desde el catálogo está la biblioteca de ArchiCAD 20 y al final de la biblioteca aparece vidrio. Entonces aquí ya viene preconfigurada alguna superficie, por ejemplo, vidrio iluminado, vidrio lámpara. No la van a tener que generar desde el principio, solo la van a asignar a ese elemento constructivo que quieran que tenga ese efecto de neón. ¿Ok? Y verificar en las definiciones del render que en fuentes de luz está activada no únicamente la superficie del sol o lámpara, sino la iluminación que viene desde las superficies. Fabián, sí van a estar disponibles posteriormente los webinars en nuestro canal de YouTube. Más adelante les voy a mostrar la página donde los pueden encontrar. ¿Cuándo es recomendable usar Artlantis? Bueno, algo muy bueno que tiene Artlantis, que además de ser muy fácil de usar, tú puedes generar los recorridos virtuales o animaciones de una forma muy sencilla. Entonces, mi recomendación totalmente personal es que si vas a usar renders únicamente 2D, no te salgas de ArchiCAD, porque tiene toda la capacidad para generar renders muy realistas, con muy buena calidad, y para mí todavía se me hace un poco más fácil hacer las animaciones en Artlantis o los objetos VR, que no puede hacer ArchiCAD, pero sin Artlantis. Entonces, más bien depende qué es lo que vas a usar. Un objeto VR, una animación, un render. Pero si es únicamente render, la verdad es que sin el render tiene una calidad superior. Y además puedes lograr efectos muy interesantes como la hierba, grama o pasto en 3D
aunque tu polígono sea plano, pero el efecto del render sí se ve en 3D, cosas como esa que por ejemplo no hace Atlantis. Respondiendo a tu pregunta, Mijail, cada versión, lo que hace Maxon con su software Cinema 4D es que cada versión está mejorando su motor y va saliendo por versiones. Me parece que se llaman R16, R18, algo así. Entonces, todas esas nuevas versiones y mejoras que están haciendo a Cinema 4D también se ven reflejadas en ArchiCAD. Por lo tanto, sí, cada versión de ArchiCAD, el motor de CineRender sigue mejorándose y mejorándose con todas esas modificaciones que le van haciendo directamente a Cinema 4D. Bueno, vamos a ver un par de preguntas más. Gabriela, ¿a qué te refieres con un render pases? Jorge, respondiendo a tu pregunta, no puedes hacer un render que te guarde las diferentes capas para postproducción, a excepción de un canal alfa. Tú en ArchiCAD, si tienes una escena, sí puedes decirle, quiero generar un canal alfa para el entorno. Entonces, cuando tú te llevas tu render a Photoshop ArchiCAD, ya no hay cielo, ya no hay ese entorno, va a ser directamente la transparencia. Obvio, tienes que guardarla como PNG con canal alfa para que se respete. ¿Cómo hacerlo? Cuando tú entras a tus definiciones detalladas del render, al final en opciones generales, donde modificamos umbral de rayos, hasta el final está esta opción que dice generar máscara, no se alcanza a leer todo, voy a hacer la ventana un poco más grande, pero dice generar máscara alfa para el entorno. Exactamente como lo dije, generar máscara alfa para el entorno. Entonces tienes que seleccionar esta opción, tu render te lo va a guardar como canal alfa, si tú le dices al render archivo, guardar como, y seleccionas PNG, y en opciones le dices, en lugar de color, no basta con que sea PNG. En opciones tienes que indicarle que va a ser color con canal alfa, u alta precisión con canal alfa. Esa sería la capa que podrías guardar para hacer tu postproducción. Ok, entonces ya se respondió la parte de las capas. Bueno, probablemente no nos dé tiempo de responder todas las preguntas que hay en el panel, pero como sea tenemos su correo y el nombre de la persona que está haciendo la pregunta. Entonces, con todo gusto, puedo dedicar un tiempo después a responderles sus preguntas por correo. Entonces, vamos a terminar este webinar. Voy a cerrar mi ventana y aquí vemos una comparativa a los otros renders. Vean la nitidez, porque el render lleva ejecutándose durante 8 minutos y no se va a detener y no va a dejar de mejorar hasta que yo le diga detener render. Entonces, en cualquier momento puedo ir comparando este render, donde vean al fondo se ve todavía un poco de ruido, se ve con ese ruido, y en este render cada vez se está viendo más nítido y de una mejor forma, ¿ok? Son algunos tips que espero le hayan sido de utilidad a todos ustedes. Practíquenlo, úsenlo. Acuérdense que usuarios con Archiplus vigente pueden descargar muchas de estas superficies que ya vienen listas para su render. Ahora sí, lo voy a detener y termino con la presentación. Gracias a todos, soy el arquitecto Oscar Serrano, presentador de este webinar de CineRender. En nuestro canal de YouTube podrán encontrar más de mis videos sobre CineRender con otros tips también muy interesantes.